8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. La invasión rusa en Ucrania ha obligado a más de 1 millón de personas a huir del país, según Naciones Unidas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir ayuda internacional mientras las tropas rusas intensifican su ofensiva bombardeando zonas civiles y residenciales. De acuerdo con el portal alemán Correctiv, desde el martes, el mundo le ha impuesto 977 sanciones a Rusia. A las 2:30 de la madrugada, hora de la Ciudad de México, salió el avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde Bucarest, Rumanía. En el avión vienen 81 refugiados, entre ellos 44 mexicanos. El lunes continuará la audiencia contra Rafael Antonio Olvera, principal socio de FICREA. Está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por haber defraudado a casi 7,000 personas, en su mayoría adultos mayores, en el 2014. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 65 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, esta idea, Ciro, que me parece que es muy solidaria, muy bonita, muy vistosa, que anoche presentabas en la televisión, por ejemplo, lo que están haciendo pues en la noche de ayer, y voy a preguntar con nuestra gente de Grupo Fórmula a ver si esto va a ser todas las noches o solo fue un tema de un detalle. Ayer el gobernador de Jalisco determinó pues que varios de los edificios públicos, el Puente Atirantado, la Glorieta de la Minerva, tengan los colores de la bandera de Ucrania, sí, azul, amarillo, que es un gesto muy bonito que tienen por allá en Jalisco. Pues lo tuvo también el Partido Acción Nacional, Ciro, lo hizo en sus instalaciones que están aquí, además muy cerca de las instalaciones de Grupo Fórmula, lo mismo en la parte alta azul, en la parte baja amarillo. Creo que son detalles, ¿no?, que dicen muchísimo, ¿no? Cuando hemos visto hablar a la embajadora de Rumania en México, pues se le ve lo preocupada, se le ve el rostro tenso, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas a la distancia sí pueden ser un muy buen detalle para quienes, pues desde acá, pueden estar viendo el conflicto de su país, ¿no? Creo que es un buen detalle, ¿no? Bueno, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Vamos a hacer una pausa y regresamos pues con toda la información que tenemos para usted preparado. Por cierto, también hablando de embajadores de la Unión Europea, han estado también en Quintana Roo, ahí están trabajando, sobre el tema de seguridad, Ciro. ¿Los mexicanos que están en Europa? No, los embajadores de Europa están en México. Allá el de Alemania, por ejemplo. A ver si no les cae el Instituto de Migración, diciéndoles solo pueden estar 48 horas. O 48 minutos. Y lo mandan, ¿cómo se llama? A la perrera. A la perrera. Qué cosa más horrible. Pero como dijiste, creo que tomaron nota y están dejando de hacerlo. Pero bueno, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Bélgica, reuniéndose con las instancias de seguridad en Quintana Roo, tratando de generar un espacio de seguridad que creo que hace falta en el espacio allá en la península, pues precisamente para ver si no bombardea a Putin Isla Mujeres. Ojalá no, Ciro. Cozumel, tú. Ojalá no. Pero bueno, pues en ese trabajo han estado las autoridades de seguridad de Quintana Roo dando un poco de certeza para que los turistas vengan, ¿no? No dejen de venir, pues no dejen de venir. Pausa, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 9, Germán Martínez, qué gusto, ¿cómo estás, Germán? Buen día. Ciro por la mañana, muy buenos días. Peregrino, señor muy buenos senador, días. Bienvenido, buenos días. Querido auditorio, un placer. Bueno, antes de entrar con otros temas, ¿te parece que México ha tenido una posición ambigua ante el conflicto de Ucrania? Es una... Ucrania, ruso-ucranio. Es una pregunta que el solo hecho de hacer la pregunta pues ya es un tema importante, que dudemos un poco. La verdad es que el señor canciller Marcelo Ebrard ha tenido una posición correcta.
Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas ha hecho un trabajo correcto de condena, la palabra condena, no ni lamenta ni condenar una invasión que está en nuestros principios constitucionales. En el 89, fracción 10 de la Constitución, dice que no debe haber amenazas en las relaciones internacionales y que no debe haber, que no solo que no debe haber una no intervención, como dice el presidente. Yo creo que hay un equilibrismo diplomático en el que por un lado la Cancillería condena y por el otro lado el presidente le da una sobadita a las relaciones económicas, comerciales con la Federación Rusa. Yo lo escribí ayer en Reforma y lo digo hoy. Putin, como un neozarista estaliniano, le dio un hachazo con un piolet como Ramón Mercader aquí a unas cuadras a León Trotsky cuando lo asiló Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas con entereza, con soberanía, se enfrentó, se enemistó con el poder soviético de entonces y asiló a Trotsky, y ahora Putin le da un hachazo a Ucrania para infundir miedo, para exportar terror. Ha amenazado con usar armas nucleares y las amenazas en materia de relaciones exteriores están proscritas por nuestra Constitución, y de eso no habla el presidente. De eso sí ha hablado Juan Ramón de la Fuente y de eso sí ha hablado, y muy bien, el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, hay un equilibrismo mexicano poco soberano, poco valiente, para condenar con rotundidad. Hoy la libertad, Ciro, hoy la libertad se llama Ucrania. Bueno, ¿algo más sobre el tema? Me quedo con tu caracterización que haces de el señor, nosotros decimos Putin, tú le dices Putin, sí, que siempre es complicadísimo con los rusos. Perdón, Chernobyl o A menos que Chernóbil, quieras decirle Kasparov o Kasparov, Limonov o Limonov. Ya, por cierto, leíste la maravillosa novela de Manuel Carreré. Carreré. Sí, que arrasó ya, según nos informó aquí Marco de Silva, arrasó ya Kharkov, una de las ciudades, y ahí se desarrolla la primera etapa de esa novela de Limonov. Pero Limonov, a mí no se me da el ruso. A mí tampoco. Entonces, pero Limonov hizo un partido que se llama La Otra Rusia, que son un germen de libertad, junto con, yo lo cité el programa pasado, al ajedrecista Karpov. Karpov, sí. Y que ahora ya ha dicho algunas cosas. La Otra Rusia con Limonov. Limonov murió ahora en plena pandemia. La verdad, un gran personaje que es una esperanza de libertad. Yo espero que esas semillas que sembró Limonov, que sembró Karpov, la memoria de Sájarov, fructifiquen en la Federación Rusa. Bueno. No es contra la inteligencia rusa que la hay, no es contra la valentía rusa que la hay, y no es contra el espíritu de Sájarov, de Limonov y de Karpov, que seguro van a triunfar. O de Politkovskaya, de Ana Politkovskaya, que así empieza la novela. Buscando con el asesinato de esta periodista en 2006, que escribía en un medio chiquito. Sí, que escribía en un medio chiquito, sí. Y que Politkovskaya. Ana Politkovskaya. Algo se te sale algo el ruso. Se le da el ruso. Yo creo que a eso me voy a dedicar. Es un ruso con acento michoacano. Bueno, el dolor de volver a Michoacán prácticamente cada semana, o cada 15 días, o cada mes. El dolor de volver a Michoacán. Otra vez, Germán. Otra vez Michoacán. Ciro, yo estoy, lo digo sin teatralidad, yo estoy entre triste y enojado. Yo estoy descorazonado. Es mi tierra. Y por cierto, citando a una poetisa rusa, Ana Akhmatova, le llaman tierra, es mi tierra porque nos ponen a yacer en ella. Pues ahora yacen diario, ya muchos muertos en mi tierra. San José de Gracia es un pueblo que yo conocí encantador, es un pueblo de paz, de tormenta de nubes, diría el premio Nobel Jean-Marie Leclésio, de tormenta de leche, de vacas, de bosque, de praderas verdes. La verdad, tristísimo, pero al mismo tiempo, pues no hay una conmoción nacional, también hay que decirlo. Al mismo tiempo no hay un ya basta de esto
Y al mismo tiempo hay unas autoridades que tratan de ocultar los muertos porque no hay cuerpos. Pues, ¿qué es eso? A mí sí me hierve la sangre. ¿Qué es eso? ¿Es México 2022? Sí. Eso es. A los 43 de Ayotzinapa tenían una universidad, una normal, una escuela superior, que salió y dio la cara por ellos. Y tenían un movimiento que encabezó López Obrador, que gritaba fue el Estado. Y no encabezó López Obrador, bueno, pero el que se el sumó, movimiento que se sumó, pero digamos que ese reclamo, que ese enojo. Ahora, no hay nada, a nadie. ¿Por qué? Porque son criminales. Matándose entre sí. Porque son criminales, no es justificación. Son personas antes que criminales. Son personas siempre. Y son muertos y dejan a familias adoloridas y atemorizadas porque no van a estar denunciando o no van a ir a andar buscando en las oficinas de gobierno a sus muertos. Los van a ir a buscar con sus manos, como muchas gentes y organizaciones civiles buscan, como Solecito, como grupos de madres buscadoras que desentierran en Allende, en Coahuila, que desentierran en Veracruz, que desentierran a sus propios muertos. La verdad, Ciro, hay un pudridero social, también lo debo decir, con un militarismo al que está llamando esto. Esto se hace también para provocar que luego vengan los militares a resolver este asunto. No es un tema de militares, es un tema de poder civil, es un tema en el que estamos fallando todas las instituciones del Estado. El Senado de la República aprueba la estrategia de seguridad. Pues estamos fallando nosotros. Está fallando el gobierno del Estado de Michoacán, que ya lleva más muertos en los pocos días que los últimos meses de Silvano. Está fallando el gobierno de la República. Ese desdén, esa indolencia, que no le duela, a mí me disgusta. Y por el otro lado, yo sí creo que no se debe ya andar escarbando en el pasado. Eso de que Felipe Calderón declaró la guerra y por eso se mataron ahora en San José de Gracia, eso sí es una confrontación estúpida, como diría el señor Carlos Slim, que tiene razón. Pues es la principal estrategia discursiva de este gobierno en la lucha contra el crimen. Heredamos una cosa terrible. Para empezar, se la heredaron al anterior gobierno. Porque si nos vamos para atrás, pues es que heredamos una serie de enconos, rencillas desde la Revolución Mexicana. Pero seguir culpando a Felipe Calderón por hechos como el del... ¿Fue el sábado o el domingo? El domingo, sí. El domingo en San José de Gracia, Michoacán. Solo el presidente López Obrador y la incapacidad que ha tenido su gobierno, incapacidad para darle un giro a la situación de inseguridad y violencia que vive México. El gobierno del presidente López Obrador está en la segunda mitad ya de su gestión, segunda mitad. Le echa la culpa a una decisión que tomó el entonces presidente de la República en diciembre de 2006. Porque además, si comparas las cifras de violencia entre aquel México, el del 2007, 8, 9, 10, 11, 12, con el de hoy, son incomparables. Son incomparables con la violencia que se vive. Sí, lo digo sin frivolidad y lo digo rápidamente. Sin frivolidad, sin ánimo frívolo. Tiene más responsabilidad en este país el director técnico del América, que ya se fue, del Club de Fútbol del América, que quien persigue los delitos. Porque el 90% de los delitos se persigue, hay impunidad. Y no pasa nada, no lo corren. Y al del América ya lo corrieron. Tiene más responsabilidad un entrenador de fútbol en este país que quien persigue al delito. Eso no va bien. Vamos a pausa, son las 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Sofía, ¿en qué va la conferencia del presidente López Obrador? Hoy, que es el primer jueves de cada mes, el presidente presentó el número del Producto Interno Bruto, la deuda, el salario mínimo, y dentro de esta reflexión le preguntan al presidente cómo podemos ser autosuficientes en el tema de
los fertilizantes, así como se está buscando hacerlo en los combustibles. Y el presidente hace una reflexión con el tema de Rusia. Le preguntan si vamos a seguirle comprando fertilizantes a Rusia. El presidente dice que sí vamos a seguir comprando fertilizantes. Y le preguntan cómo va a reaccionar México ante este conflicto que se está dando con Rusia y el resto del mundo, con Rusia y Estados Unidos. Y dice el presidente esto que ya había manejado alguna vez, que por eso le ha dicho a Estados Unidos que tenemos que fortalecer la región de América, que se tiene que fortalecer México, Estados Unidos, Canadá, que se produzcan las cosas aquí, que no se traigan desde lejos, porque dice el presidente, así como no estamos por guerras comerciales, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región, Asia en este caso, que se puede convertir en una amenaza de dominación. No queremos hegemonías en lo económico, en lo político y mucho menos en lo bélico, dice el presidente. Un poco lo que decías, Germán, hace unos momentos sobre la firmeza, rotundidad, bonita palabra esa y clara, la rotundidad que ha tenido México en los foros internacionales al condenar la agresión rusa a Ucrania y este juego que hace en las mañaneras el presidente López Obrador. Este juego que no es el juego al que jugaba con Trump. Pues no. Y de repente Trump tiene tics que apoyan a Putin. Yo estimo que el presidente debe ser más rotundo en sus términos, en términos comerciales, en términos de armas. No sé, no estoy seguro, pero tengo la sospecha de que se compran armas a Rusia. ¿Tienes la sospecha? Sí, no, por eso dije no estoy seguro. Pero no se debe comprar absolutamente nada en términos de aluminio, en términos de energía, en términos de madera, en grandes cantidades, en grandes volúmenes a Rusia. No nos hace eso más soberanos. Nos hace soberanos actitudes como la de Lázaro Cárdenas frente a la Federación Rusa cuando asiló a Trotsky. Nos hacen soberanos actitudes como la de los niños de Morelia con la República Española, o la de romper relaciones de José López Portillo, mira nada más que esté citando a López Portillo, de romper relaciones con la Nicaragua del dictador Somoza, mientras hoy se abraza a la Nicaragua del asesino Daniel Ortega. Uy, entonces, estás muy duro, Germán. Con Daniel Ortega, sí. Estás muy duro con el tema. Por cierto, aprovecho porque nos escribió una persona, no voy a dar su nombre, y nos han escrito, Manuel, en más de una ocasión, lo decimos contigo al aire. Les gusta mucho tu participación en el programa, pero dicen, ya no es el Germán Martínez que en la campaña del 2018, cuando eras candidato por Morena al Senado, eras muy firme, eras muy rotundo en tus posiciones, afirmaciones, palabras sobre Andrés Manuel López Obrador. Muchos de nuestros radioescuchas recuerdan tu frase extraordinaria de México necesita un presidente, no un gerente. Y dicen, ya no es ese Germán Martínez. Ciro, pues vamos a ver en la revocación del mandato cuántos de los 30 millones de mexicanos que votamos por López Obrador se redujeron. Yo no aspiro a otro cargo público. Yo le creo y le creí lo de por el bien de todos, primero los pobres. Y se va a medir en cuántos pobres deja y en cuántos pobres asumió la presidencia, López Obrador. Y yo represento por mi biografía una clase media que no está contenta con López Obrador. Y lo veremos en los 30 millones de pobres que ya se redujeron, en los 30 millones de votos que ya se redujeron a 15 millones de votos en las elecciones pasadas. Y vamos a ver cuántos y vamos a ver ahora de esos cuántos salen en la revocación. Yo no tengo, un mes. Yo no quiero un presidente, yo quiero un presidente, sí. Yo no quería un gerente, pero tampoco quiero un locutor hablando en un templete. ¡Oh, qué duro! Bueno, y quienes hemos seguido prácticamente todas las semanas a Germán Martínez, lo que vemos es un análisis semanal de los hechos, comentario con el sello de Germán Martínez, y es un orgullo tenerte en este programa y ojalá quieras seguir viniendo con nosotros mucho tiempo más, incluso cuando termine este gobierno, si es que todos seguimos aquí. Pero indudablemente ha habido una
semana tras semana, paso a paso, poco a poco, ha ido creciendo la posición crítica de Germán Martínez. Yo no diría contra el presidente, contra decisiones muy concretas, acciones concretas, palabras concretas del presidente. Entonces, quienes opinan eso sobre Germán tienen razón. Ha habido una evolución o una transformación del personaje en función de cómo se han ido transformando los hechos también. Ahora, quizá, Manuel, aprovechando esto, quizá valdría la pena, piénsalo, tú eres el productor del programa, ¿no? Pero quizá invitar también a una voz que exponga o que defienda con rotundidad, con claridad, ¿no?, las posiciones, el espíritu, la acción de este gobierno. Hay pocas, ¿eh? No son más de 2 o 3. Pues es que ese es el punto. No son más de 2 o 3 voces que lo hagan con esa decisión, con conocimiento, con manejo del medio, con pero quizá no estaría, con pensamiento propio, ¿no? Quizá podríamos explorar la posibilidad de invitar alguna de esas voces a nuestro programa, aunque se enoje parte de nuestro auditorio, pero todas las voces, ¿no? Es la frase de nuestra empresa. Todas las opiniones, todas las voces, quizá podemos invitar a alguna de esas voces, si es que esa voz quiere venir y tener una participación regular en nuestro programa. Ok, pues adelante, ¿de acuerdo? Pues vamos a esa misión, si no. Sí, no, me cuesta mucho trabajo de repente cuando al paso de los meses escucho, es que nadie defiende al presidente. Pues es que el presidente es una sola voz. El presidente luego no permite que los demás morenistas hablen, ni los gobernadores, ni las gobernadoras, luego los regaña en público, o los secretarios de Estado, pues son pequeños a su lado, ¿no? Sus propios cercanos, los que se supone que son ideólogos del partido, normalmente no tienen exposición, ¿no? Los llama, se saca una foto con ellos y ya. A lo de los guamazos públicos, nadie sale a defender a nadie, ¿no? Ahí está, Julio Scherer, ¿no? Tiene muchos amigos, pero nadie habla por él, por ejemplo, ¿no? Pero sí, vamos a buscar, porque además debe de haber alguna voz. Si alguna de esas voces, ¿no? Que yo insisto, yo no creo que sean más de 3, no, o 4, o 2. Y a lo mejor son menos, ¿eh? Y a lo mejor son menos. Vamos a ver, vamos a hacer contacto con alguno de ellos y a ver si quieren sumarse al programa, Germán. No, pues yo encantado, Ciro, agradecido contigo. Yo digo aquí libérrimamente lo que me da la gana. Expreso libertad y ese es el México que defiendo, y ese México no está en peligro. Ese México no está en peligro, el México de decir libremente mis palabras aquí. Y lo agradezco yo a Ciro Gómez Leiva, le agradezco al señor Azcárraga, le agradezco a la empresa. Y sí, aquí es para abrir la conversación. Déjame por primera vez en 4 años hacer una precisión, corrección a lo que acabas de decir. Dices, yo digo aquí lo que me da la gana. Sí, por supuesto, pero lo que te da la gana no son insultos, no son mentiras, no es una demagogia. Tú das información y sobre la información haces un análisis basado en hechos, no solo basado en hechos. El senador Germán Martínez prepara sus intervenciones. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Abre su portafolio, su carpeta, y de ahí saca subrayado, como dice el artículo tal, no, como se sentó en tal jurisprudencia, o como escribió, hace citas. Entonces sí, dices lo que te da la gana, pero no vienes a insultar, no vienes a agredir, no vienes a abrir pleitos, vienes a hacer una revisión de hechos en función, desde luego, de tu perspectiva y siempre muy bien fundamentado. Es lo que se merece según yo, no sé. No, bueno, la verdad es que me ve con cara así. No, es cierto, porque la verdad es que el senador normalmente cruzamos mensaje, una llamada un día antes de que venga y me dice, ¿y los temas? Te hagas pato, amigo, y los temas para preparar precisamente lo que tengan que prepararse, si no es un asunto de ocurrencia, ¿no? Hay temas de discusión nacional que me parecen muy claros para poder llevar en la mesa y hay otros que se proponen después de hacer una charla de ida y vuelta, ¿no? Yo puedo subir a la tribuna del Senado e improvisar, los senadores como quieran, pero el programa, el auditorio
de Ciro, ¿Qué hay que culpa tiene? respetarlo. No, sí. ¿Cómo lo hacen todas las personas que se sientan ahí? Sofía, Miriam, Vallet, Marco. Sí. Tratando de hacer bien el trabajo. Bueno, conclusión, vamos a invitar. A ver si quieren. Vamos a buscar, Vamos a invitar a una de sí. esas voces, a buscar primero y a invitar a una de esas voces firmes, contundentes, claras, rotundas, y lúcidas, Que representen, que además. representen el pensamiento, el espíritu, la acción Sí, señor. de este gobierno. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. ...8:39 por la mañana, esta es la información. En México tiene más responsabilidad un director técnico de un partido de fútbol que quien persigue los delitos. Hay un pudridero social, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que lo sucedido en San José de Gracia, Michoacán, no es un tema de militares, sino de poder civil en el que están fallando todos, la Cámara de Senadores, el gobierno de Michoacán y el gobierno de la República. Sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el senador Martínez dijo que hay un equilibrismo diplomático porque el discurso del gobierno federal es poco soberano y poco valiente para condenar porque hoy la libertad se llama Ucrania. Tristísimo, pero al mismo tiempo, pues no hay una conmoción nacional, también hay que decirlo. Al mismo tiempo no hay un ya basta de esto. Y al mismo tiempo hay unas autoridades que tratan de ocultar los muertos porque no hay cuerpos. Pues, ¿qué es eso? Y son muertos y dejan a familias adoloridas y atemorizadas porque no van a estar denunciando o no van a ir a andar buscando en las oficinas de gobierno a sus muertos. Los van a ir a buscar con sus manos. No es un tema de militares, es un tema de poder civil, es un tema en el que estamos fallando todas las instituciones del Estado. Tiene más responsabilidad un entrenador de fútbol en este país que quien persigue al delito. Eso no va bien. La invasión rusa en Ucrania ha obligado a más de 1 millón de personas a huir del país, según Naciones Unidas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir ayuda internacional mientras las tropas rusas intensifican su ofensiva bombardeando zonas civiles y residenciales. De acuerdo con el portal alemán Correctiv, desde el martes el mundo le ha impuesto 977 sanciones a Rusia. A las 2:30 de la madrugada, hora de la Ciudad de México, salió el avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde Bucarest, Rumania. A ver, interrumpimos porque hay alerta sísmica Tranquilos, estamos y nos tenemos que levantar, salir. Sí, ¿no? Sí, hay alerta sísmica. Vamos a estar un momento fuera del aire. Sí, son los protocolos de Estamos nuestro en planta lugar de baja, trabajo. tranquilos. Dejamos la transmisión un momento y regresamos.
8 de la mañana, 45 minutos. Reanudamos la transmisión. Efectivamente, hubo un sismo, Sofía, para que nos dé los datos del sismo, nada más para darle sentido a la alerta sísmica que nos hizo suspender la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que reporta el sismológico, Sofía? Reporta el sismológico 6.2 grados de magnitud al sureste de Isla Veracruz. 6.2 grados al sureste de Isla Veracruz es lo que está reportando a las 8:40 de la mañana con 30 segundos. Bueno. Isla Veracruz, y eso fue así. Bueno, ojalá no haya ocasionado nada este sismo de 6.2 de hace 7 minutos. Estamos de regreso en el programa, nada más que informar. Nada más sobre el sismo. Bueno, y concluimos, senador. Muy bien, pues concluimos dos temas rápido. Uno, se cancela este proyecto de la escuela de tiempo completo. Y segundo, una opinión tuya sobre el caso de los abogados, estos señalamientos que he hecho, acusaciones del abogado Juan Collado contra un grupo de abogados que supuestamente tiene de fondo a Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la presidencia. Pues muy brevemente sobre lo del programa de escuela de tiempo completo, es lamentable, es uno de los más grandes errores en materia de educación que ha cometido este gobierno desde el ciclo 2019-2020. Ya se habían quitado 5,000 millones y lo defendimos, quiero decirlo con claridad, lo defendimos el entonces presidente de la Comisión de Educación, el ahora gobernador Rocha, y yo frente al entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, porque efectivamente el programa de tiempo completo es una ayuda a las mujeres, sobre todo, para que recojan sus hijos 2 horas y media después en las escuelas, pero ese programa no solo es una ayuda a las mujeres y va a lastimar a las mujeres trabajadoras, sino que de ahí surgen los mejores niños, de los niños que venían a ver al presidente, los niños más aplicados del país, incluido las escuelas privadas, la mitad venían de los programas de escuelas de tiempo completo. Pero voy a decir algo que tiene que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quiero oír al sindicato, ¿qué dice? Se consolidaban las plazas, 2 plazas, para atender a maestros. Ahora se van a desconsolidar, es decir, se les va a pagar, se les va a seguir pagando a los maestros sin que trabajen, o ya se les va a quitar una plaza de las plazas consolidadas que tienen. La verdad es lamentable, rompe el equilibrio social de las familias, debía haberse aumentado y era poco, 5,000 millones. Con cancelar la revocación de mandatos se hubiera puesto la mitad y a ver de dónde sacamos la otra mitad. Grave, porque la escuela no son ladrillos para ponerle dinero al mantenimiento de las escuelas. Y la afectación que va a tener esto en no sé cuántas familias, en cuántas mujeres, en cuántos hogares y en cuántos niños. En los más pobres, en educación pública. 9 de cada 10 niños van a educación pública y hay que defender lo público, porque lo público es lo único que tienen los pobres para salir de pobres. 33 millones de mexicanos van a primaria, secundario, preparatoria, y de esos en escuelas de tiempo completo, en educación básica, les daba una garantía de un exitoso futuro que se les está cancelando. Bueno, ¿algo sobre los abogados? Yo respeto muchísimo, ayer entrevistaste a Agustín Acosta, es un abogado serio. Está defendiendo a uno de los acusados. A uno de los acusados, le escuché sus argumentos, creo que es atendible, pero debe investigarse a todo mundo. Lo ha dicho bien el presidente, no va a meter las manos al fuego más que por su hijo menor, hace bien que no meta las manos al fuego ni por Pío, su hermano carnal, ni por su hermano, que no es su hermano, que es Julio Scherer. Entonces, que se investigue a todos, que el fiscal investigue imparcialmente a todos, porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir, tiene más responsabilidad el entrenador del América que el que persigue los delitos en este país. Y eso se llama impunidad. Nadie debemos estar sustraídos
a que se nos investigue cuando hay una acusación. Bueno, gracias. A ver, antes de que te vayas, nada más un comentario sobre este trabajo que ha venido haciendo Marco Silva. Marco, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Buen día. Comportamiento, esto sí no lo conocíamos, esto no lo vimos hace un año, no lo vimos hace 5, 10, 15. El comportamiento de el Instituto Nacional de Migración con turistas, muchos de ellos europeos Que o limitan canadienses. Marco. las estancias sin criterios claros. Y entonces se establecen, a pesar de que hay dos, en el reglamento, hay dos artículos en el reglamento de la Ley de Migración que claramente establece que las estancias pueden ser hasta de 180 días, pero la verdad es que no hay criterios claros y entonces se vuelve algo completamente discrecional. Y aun cuando el instituto ha dicho se fijan las estancias a partir de los boletos y los itinerarios, pues hay quienes llegan a los aeropuertos diciendo me voy a quedar 60 días y les dan 14. Me voy a quedar 30 y les dan 14. Y entonces después, con los datos completos del turista... Los van a buscar. Exactamente. Los van a buscar, porque eso es lo que está haciendo migración. Sí, sí, la sí. eficacia que no se tiene en la persecución de otros delitos. Aquí, que no hay un delito. Sería inocente creer que se los encontraron, ¿no? Estos muchachos, la historia que veíamos ayer. Sí. Los O sea, canadienses. dos estudiantes provenientes de Canadá, uno chino, el otro canadiense. El chino, por supuesto, con visa canadiense. Los dos con capacidades económicas para viajar 6 semanas a México, pues cambian un hotel de 5 estrellas por la perrera. 6 semanas Claro. en los que están pagando hotel, en los que están ayudando a la economía mexicana. Y además van por ellos, porque algo les pusieron en su documento de entrada, un guarismo, Sí. un número o un garabato, que resulta que ahí decía 14 días o 17 días, y al día 18 van por ellos, y estos muchachos decían, bueno, a ver, si cometí una irregularidad, la reparo. Si me tengo que ir en este momento de México, en este momento tomo el primer vuelo. No, nada, usted incumplió y se va a un lugar siniestro que llaman La Perrera. La perrera. Y lo que me parece peor, los llevan con engaños porque les ofrecen ver a un abogado que va a resolver su situación cuando ellos han abierto estas dos opciones. Sí. Pago la multa y me regularizo, vuelo a Guatemala y desde ahí me arreglo todo para regresar con mis Pero además, vacaciones. Marco, anoche saliendo del noticiero de televisión, me hablé con una persona, no puedo dar su nombre porque es del servicio diplomático de un país extranjero en México, que están enfurecidos. Son muy disciplinados, Germán. No pueden salir a dar entrevistas de opinión. Decía, una de las obligaciones, no sé de qué acuerdo, de qué reglamento, de qué ley, es cuando se da un caso así, en automático la autoridad tiene que informar al consulado. Al consulado, correcto. Si es australiana, al australiano, si es húngaro, al consulado de Hungría, si es canadiense, al de Canadá. No lo están haciendo, al menos con los de ese país, que tienen 5 o 6 casos así. Que yo les digo, déjenos contarlos. No se puede. 5 o 6 casos, en ninguno. La autoridad, en este caso es el Instituto Nacional de Migración, avisó a los consulados. Retiran ¿Qué está los haciendo teléfonos. el Instituto Nacional de Migración? Retiran los teléfonos. ¿Dónde está la lógica de incomunicar a la gente? Es una detención arbitraria. Por supuesto. Y que no se llame al consulado, eso es lo que salvó a Florence Cassés. No se le llamó Pues al sí, consulado de Francia. pero Florence Cassés era un asunto de secuestro. Aquí son unos muchachos canadienses yo entiendo eso, que vienen a sus vacaciones. Pero encima debe haber ahí, también no me consta, tampoco tengo pruebas, y más si le llaman y le dicen que va a hablarle un abogado, debe haber una extorsión en esa detención arbitraria. Y por lo tanto es un levantón. Como los levantones. Y en eso un levantón de la autoridad, un levantón del Instituto de Migración. No sé si es una orden del director o el titular del Instituto de Migración o del jefe de zona, no sé cómo está organizada la administración del Instituto Nacional de Migración, pero quizá hubo, porque al parecer ya en los últimos días no se han dado estos casos, hubo una acción en varios lugares de elementos del Instituto Nacional de Migración contra turistas. Platicábamos lo que escribió Roberto Roque esta semana de turcos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que son invitados por una empresa para dar pláticas en la Ciudad de México. Tienen casi estatus de empresarios y les dan la media vuelta y los sacan del país. Ayer me hablaban también de una muchacha europea, venía de un país europeo, Europa Occidental,
de Europa Occidental, de los países ricos de Europa, venía a vacaciones y ni siquiera la dejaron bajo del avión, la detuvieron, la mandaron de regreso. ¿Por qué? Pues porque sí. No sé si a cambio le decían, para quedarte en México tienes que darnos algunos euros. Vamos a seguir con ese tema, porque lo que hizo, y no sabemos si sigue haciendo hoy el Instituto Nacional de Migración, terrible. Gracias, Germán. Al contrario, Ciro. Gracias, volvemos. Este es el fragmento del presidente saliente. ¿Sobre qué, Sofía? Buen día, Ciro Manuel, otra vez. Vamos a ver. Ya estamos sobre qué el fragmento. No, pero es que no había entrado ¿nos con habíamos hablado? el tema del presidente, que ya escuchamos la alerta sísmica, nos salimos todos y pues como indica el protocolo, en Palacio Nacional también se salieron. Vamos a ver si podemos escuchar el audio. Vamos. Vámonos todos afuera. Sí, son los protocolos, como hicimos nosotros aquí, sí. Ya Se va el después de presidente, se desaloja el... ¿Cómo se llama el salón? el salón tesorería. Nosotros le llamamos tesorería, él le llama, ya sabes, el poeta del no sé qué, Sí, es sí. el salón tesorería para nosotros. Ya después de... Y ya se fueron. Sí, se salen, pasan todo el tiempo, toda la revisión que se debe hacer de que no haya habido daños en la infraestructura. Y después regresa el presidente, un poco después de lo que lo hicimos nosotros, da ya el dato que comentábamos hace un rato del sismológico, 6.2 con epicentro al sureste de Isla Veracruz. Y dice también el presidente que ya habló por teléfono con los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Veracruz, Cuitláhuac García, y que por el momento no reportan afectaciones en sus estados. Y ahora ya está hablando está explicando dónde está Isla Veracruz, lo cual ya es nada más como para hacer conversación. Para hacer conversación. Bueno, y también checamos, Ciro, porque la verdad había cierto desconcierto porque sabemos que habitualmente los sensores de la alerta sísmica están fundamentalmente en las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca. Pero este sismo viene de Veracruz y aunque efectivamente Sky Alert tiene por ahí algo en Tuxtepec, que es algo bastante menor, no corresponde pues al momento de las 8:40 donde se activó la alerta. También consultamos con el Servicio Sismológico Nacional y lo que nos han dicho es que pues sean, y mira, las cosas de la vida, ¿no? Que luego no se informan, que son las útiles, ha ampliado los detectores de alerta sísmica y permiten ahora entonces tener, como lo vimos esta mañana, pues información de la costa también de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya registramos. Nada más Guerrero, Oaxaca, Veracruz. comentar que se está moviendo un poco en Twitter el video del primer minuto después de la alerta sísmica, porque el presidente sale en automático, pero a los reporteros les piden que se sienten. Les dicen, siéntense, sentaditos. Hasta que el presidente salga. Ahorita los vamos a Me evacuar. carga. Entonces es como un minuto que Es el tardan ellos, protocolo famoso, que tardan ¿no? en salir los reporteros. Primero sacan al presidente, ellos les dicen sentaditos, siéntense, y ahorita los vamos a evacuar, y ya después los evacúan a los reporteros. Bueno, ¿nada más? Nada más, Ciro. Pues vamos a pausa. Pero ya terminó la conferencia. No, regresó el presidente, ya dio los datos, ya acaba de terminar. Acaba de terminar ahorita. Ay, menos mal. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. @Ciro Gómez, el de cuenta de Twitter. A ver, Ciro nada Gómez más, Leiva. conclusión, 6.2. 6.2, Ciro, en Veracruz. Isla Veracruz, Isla en el estado de Veracruz. Veracruz. Y ya checamos en Jalapa, en Veracruz, en Coatzacoalcos, sus corresponsales nos dicen No se hay sintió afectación. muy leve. Se desalojó lo que se tenía que desalojar. No hay ningún daño, ¿no? Afortunadamente. Y aquí en las instalaciones De Grupo Fórmula. de Grupo Fórmula No, pasó Sur nada. o Sur, Coyoacán, sí. nada. ¿Qué tiempos No aquellos, se sintió nada. No, nada, afortunadamente, porque además me encontré con Javier Poza. ¿Por qué traes esa cara entonces? ¿Yo? Sí. Pues es que yo sí tengo una contrariedad, Ciro, porque ahora sí que qué tiempos aquellos, y lo comentaba con Javier Poza, cuando había un sismo y se supone que pues, los sismos los transmites para ver si hay alguna eventualidad, si hay alguna emergencia, y de un tiempo para acá, pues ya tienes que abandonar tu micrófono, tienes que abandonar la televisión por seguridad. Bueno, pues muy bien. ¿Y Yo te la verdad opones no estoy a de acuerdo. eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Te hubieras quedado. Pero ese es mi punto. No puedo porque me sacan a golpe los policías. Ya lo Entonces la intenté. culpa es de los policías. Aquí Que no nos son tocó- los policías. Aquí nos es- tocó un sismo ya una mañana. Sí, Y aquí nos sí. quedamos transmitiendo. Por no hablar los que nos tocaban Sí, en el piso 40, Sí, ¿te por acuerdas? supuesto. Si hoy intento hacer esto, me vienen y me sacan. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, son protocolos de ¿Tú protección seguirías civil. transmitiendo? Sí, señor. ¿Ya volteaste a ver lo Sí, que tienes arriba? sí, ahorita O esa como no dice la estaba. serie de Netflix, no veas para arriba. Oye. ¿Cómo es? Don't look up. Don't look up. Sí, Esa mejor no sí veas para era- arriba. Mejor no veas para arriba. Esa sí sería no le hagas a la asesinato Leonardo intencional. DiCaprio.
Antes no, pero la que tienes ahí arriba sí nos haría daño. No, pues, no. Vamos a pausa, 9:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 9, Manuel. Bueno, pues hemos estado atentos, Ciro, a este tema desafortunado del asesinato de 3 jóvenes, muy jóvenes, uno de ellos de 16 años, si mal no recuerdo, Miriam. Así es. Moreno, buenos días. Buen día, Miriam. Mexicanos Así es. oaxaqueños, de origen oaxaqueño, en Phoenix, Arizona. Pues otra vez, una violencia inusitada, ¿no? Imprimida a los cuerpos de estos jóvenes que aparecieron allá justamente. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de tener contacto con el familiar de uno de estos jóvenes, Miriam, y pues te escuchamos. Pues así es, porque los cuerpos, Ciro Manuel, aparecen el 20 de febrero. Se ha especulado sobre cuál fue el motivo de este homicidio. Obviamente la autoridad de Estados Unidos está investigando. Escuchábamos ya al presidente de la República diciendo que se investiga. Pues por supuesto que se está investigando el asesinato. Una de las preocupaciones de los familiares es cómo van a llegar los cuerpos, cómo los apoyos que tenga que dar el gobierno para que puedan sepultarlos en México, en Tepoztepec, en Santo Domingo, Tepoztepec, Oaxaca, de donde son originarios. Ellos se tratan de Herminio e Isauro Martínez, Abimael Jiménez, y una de las hipótesis, y sobre todo que está permeando mucho en la prensa en Estados Unidos, es que el crimen pudiera estar vinculado con traficantes de personas, con coyotaje. Se especula si alguno de estos jóvenes, Herminio en específico, quien ya llevaba 10 años en Estados Unidos, trabajaba para redes de coyotes, y si un problema de separación de esta organización pues los llevó a maltratarlos de esta manera. Pero tenemos vamos a hablar precisamente con el tío de uno de estos jóvenes para que nos platique cuál es la situación legal ahora, cuáles son los apoyos que tienen del gobierno mexicano. Si bien, te reitero, el presidente de la República está en la línea, dijo don que Zaqueo Bautista. Don Zaqueo Bautista, tío de Abimael Martínez, quien está en la línea telefónica. Buenos días. Buen día, señor. Muy buenos días, Ciro. Don Abimael, buenos días. Para consultarle, ¿cuál es la situación ahora con la autoridad mexicana sobre la investigación, número 1, y número 2, sobre cómo van a traer los cuerpos a México? ¿Cuáles van a ser los apoyos? Hay una lentitud por parte del gobierno mexicano. Hay un poco de avance, que se está haciendo el trámite, pero pues nosotros esperamos que ya se trasladen los cuerpos. La policía de Estados Unidos dice que todavía no se puede traer el cuerpo porque ahorita se están haciendo investigaciones y estudios de los cuerpos. ¿Cuánto tiempo le informan pudiera durar esta parte de peritajes e investigación? Antes de ese 15 de marzo, ya tendremos el cuerpo aquí en el pueblo Sierra Norte del estado de Oaxaca, tanto en Tepoztepec. Entonces, don Zaqueo, se ha especulado sobre cuánto tiempo tenían. Se supone que uno de ellos llevaba 10 años en Estados Unidos, Herminio, y las otras 2 personas, entre ellos su sobrino Abimael e Isauro, ¿cuánto tiempo habían cuando cruzaron la frontera? Y tenía entendido también que estaban en Arizona, pero la intención era seguir el camino. Sí, ellos hace un mes se salieron del pueblo para ir a hacer el sueño americano, y llevaban un mes y ya llevaban trabajando ahí en Los Ángeles 2 días. Ellos deciden trasladarse a Wismachi. Ellos pero pues les arrebataron la vida en el camino. Herminio sí es un muchacho que ya llevaba más de 10 años ahí en Estados Unidos. Estos jóvenes llevaban un mes y pues su vida les fueron arrebatados ahí en el camino. ¿Les arrebataron la vida en el camino, señor? Sí, porque eso es lo que nos ha llegado las investigaciones por parte de la policía de Estados Unidos. Dice que Isauro lo mataron a golpes y a balazos, y a Abimael lo desfiguraron el rostro,
pues lo que nosotros estamos buscando es justicia tras asesinato de otros paisanos, primos mexicanos. ¿Qué relación habría con traficantes de personas? Sí les dicen en Estados Unidos, la policía les ha dado esa línea de investigación. Hasta ahora hay una comunicación muy escaso por parte de la policía de allá de Arizona, y hasta ahorita no hay comunicación por parte de la Fiscalía en el Estado de México, en México, en Oaxaca. Eso es algo preocupante porque al parecer pues no hay avance sobre estas investigaciones de los sucesos. Bueno, pues quedamos al tanto, señor don Zaqueo Bautista. Un abrazo. Y sí, muchísimas gracias por el espacio, Ciro. ¿Qué historia? ¿Nos puede decir algo sobre Abimael? Abimael era un niño talentoso, un niño que estaba tocando la batería, sax. Él ha estado en muchos, digamos, eventos religiosos. Él no se dedicaba, no tenía una vida maleante. Por irse, por los recursos que no hay, porque no hay trabajos, no hay empleos en ese pueblo, pues muchos de mis paisanos, de mis compañeros se van a Estados Unidos por un sueño, que es el sueño americano. Hijo, pues le mandamos un abrazo. Y me quedo con esa frase, un muchacho sano que se fue a Estados Unidos a perseguir, como dijo usted, el sueño americano. El infortunio se le cruzó y bueno, pues le mandamos un abrazo. Y esperemos que el gobierno pues nos apoye en el traslado y que se haga justicia. Es lo que estamos buscando, Ciro. ¿Qué es lo que le pide en concreto al gobierno? El gobierno le pedimos que se haga justicia. Y además, cuando dice que nos apoye con el traslado, sí, ¿ya se hizo esa solicitud? Sí, ya están los trámites. Ya están los trámites. Pero no hay respuesta por parte del gobierno con cuánto nos van a apoyar. Solo nos han dicho sí les vamos a apoyar con algo. Estamos hablando más de 200,000 pesos de un cuerpo para que se traslade a México. Bueno, nada más recuérdenos, Abimael murió ¿qué día? Abimael murió el 19 y el 20. 19-20 de febrero. 2 semanas, van a ser 2 semanas. Sí. 2 semanas. Y aún esperando el apoyo para poder traer el cuerpo. Muchas gracias, le agradecemos la información, las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Zaqueo Bautista, tío de Abimael. Y bueno, pues ahí está otro fresco, no es un boceto, otra estampa de lo que sigue siendo México. Mucho rollo, mucho cuento, pero poblados, en este caso de Oaxaca, una de las entidades que ha recibido la mayor cantidad de recursos, de apoyo, y ahí están los muchachos. Dice su tío, este es un joven que no tenía nada que ver con la delincuencia, pero se tiene que ir porque su región, su lugar, su poblado, su municipio, su estado y su país no le ofrecen nada. Y dice el tío de una manera muy plástica, se va a perseguir el sueño americano. No lo logró y lo mataron. Una situación todavía incierta que habría que trabajar. Lo mataron en territorio de Estados Unidos. No alcanzó el sueño americano. Ese sueño americano que tanto alivio le trae a la economía mexicana. No tuvo oportunidad Abimael de un día cobrar dinero en Estados Unidos y parte de ese dinero, unos dólares, seguramente se los habría mandado quizá al tío con el que acabamos de hablar o a un hermano. Eso que alegremente nosotros llamamos las remesas y que este gobierno tanto presume
Estos muchachos, Abimael, asesinado el 19-20 El 19 de febrero encontraron los cuerpos el día 20. Ellos son los que se fueron, se han ido los últimos 50, 60, 70 años. Y son ellos, sus padres, sus hijos, sus primos, los que mandan ese dinero, que ya ronda los 5,000 millones de dólares mensuales. Son esos. Algunos lo logran, otros, como Abimael, no. No, es más, la petición, creo que además del de justicia, el más delicado que me parece es: gobierno, ayúdanos para traernos los cuerpos, porque nos cuesta 200 mil pesos por cuerpo llevarlos hasta Oaxaca. Es una petición que no tendría que ni hacerse al gobierno, creo, ¿no? No sé, ahí entramos ya habría que reportearlo, habría que averiguarlo, pero bueno. Otra estampa de México 2022. 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Marco. Ciro, en esta tragedia que se está dando en Ucrania hay historias particulares que de verdad llaman mucho la atención por las dificultades que han tenido familias para entrar en contacto con otros miembros de sus familias allá en Ucrania. Caso concreto es el del mexicano Héctor Escobedo, que tiene a su pequeña hija, Anastasia, allá en Ucrania, y en una de las zonas más complicadas por el acoso militar de Rusia, que es Kharkov, esta ciudad en el oriente de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, que ha estado sufriendo severos bombardeos en los últimos días. Héctor no ha sabido de manera concreta, no ha podido hablar ni con su hija ni con la mamá de su hija desde que iniciaron estas hostilidades hace 8 días, y está justo en la línea desde la Ciudad de México Héctor Escobedo, papá de Margarita Escobedo. Buen día, don Héctor, lo escuchamos. Gracias, Héctor Escobedo, buenos días. Muchísimas gracias. Lo escuchamos. Por este apoyo. Efectivamente, mi hija Margarita Escobedo, ciudadana mexicana, se encuentra en la ciudad de Kharkov con su madre y con su familia, la señora Anastasia Berdichevska. La ciudad está prácticamente sitiada por el ejército ruso. No hay vías ni de acceso ni de salida para la población. Y desgraciadamente esta ciudad está siendo castigada severamente por los bombardeos del ejército ruso. Héctor, ¿cuándo fue o qué es lo último que usted sabe de su hija y de su mamá? ¿Cuándo fue la última comunicación o el último mensaje que recibió de manera directa o indirecta de ellos? El último mensaje que recibí de la señora Anastasia fue el día de ayer, alrededor de las 7:30 de la noche, hora México, en el sentido de que es una verdadera desgracia lo que está pasando. No pueden ni siquiera asomar la cabeza fuera de las ventanas. Las bombas, el sonido y el retumbar de las bombas son incesantes y constantes. No tienen ellas forma de poder salir, agarrar el coche y viajar en carretera. El plan que se tiene tentativo es que viajen a uno de los puntos fronterizos con Polonia. Pero mientras no puedan ellas salir o escapar de la ciudad, va a ser absolutamente inútil todo lo que hemos hecho por medio de Cancillería, embajada en Kiev, embajada en Polonia y todo el ruido que hemos estado haciendo. Todos están haciendo su esfuerzo, no tendría nada que reclamar. No, para nada, no tendría nada que reclamar. Sin embargo, no ha habido resultados, Ciro. Sí, no ha habido resultados tangibles. Por los hechos, don Héctor, por los hechos, por la circunstancia de la guerra. Es correcto, se debe de, no me imagino yo, gracias a Dios, y lamentablemente mi hija de 2 años está en la línea de fuego y debe ser una circunstancia terrorífica. Sí. Sin embargo, yo exijo y pido de la manera más atenta como mexicano y como padre que mi gobierno, mi presidente nos apoye. Pero ¿qué más puede hacer, don Héctor, el gobierno? No sé qué más. Yo no soy experto en estas circunstancias, ni mucho menos. No sabría qué hacer en mi desesperación. Se me ha ocurrido hasta solicitar un vehículo diplomático que pueda asistir a la ciudad y desalojarla en mi desesperación, don Gil.
Disculpen. Héctor, no quiero sonar simplón, pero digamos, el viaje de Kharkov a Siret, este punto en Rumania, donde salieron los mexicanos, son 1,000 kilómetros, es decir, es una travesía casi imposible considerando que hay que cruzar líneas de fuego, respetar toques de queda. ¿Usted ha intentado entrar en contacto o que la Cancillería lo ponga en contacto con la embajada en Moscú? Porque Rusia está mucho más cerca de la ciudad donde usted cree que está todavía su hija. No tiene para nada, es una cuestión simplona, ni mucho menos. A mí en lo particular sí también me hace sentido la circunstancia, y esto es una opinión mía, sin tener la respuesta de la madre de mi hija, dudo mucho que ahorita ellas tomen la decisión de trasladarse a territorio ruso por la situación tan terrible que está pasando. Muy bien. Pues, ¿qué decirle, Héctor? Le mandamos un fuerte abrazo y si en algo este espacio puede servir, aquí estamos para que Muchas exprese gracias, su muchas gracias. solicitud. Entendemos su desesperación, la entendemos, su angustia, y simplemente le mandamos un abrazo y aquí estamos. Muchas gracias, Ciro. Les Aquí agradezco mucho su estamos. apoyo. Gracias. Buen día, hasta luego. Qué historia, ¿no? Sí, Ciro. Dice, ¿qué le incluso- reclama al gobierno mexicano? Pues nada. ¿Qué le pide? Algo. Lo que pueda hacer. Platicábamos hace rato, Manuel y yo, uno ve, por ejemplo, la cara de la embajadora de México en Ucrania, y me refiero por cara el rostro de cansancio y agobio, y estamos hablando de una diplomática que conoce además muy bien la zona, pues para un ciudadano pie tierra debe ser una cosa verdaderamente espantosa. El propio Héctor, platicábamos antes de que sonara la alerta sísmica y después tuvimos que interrumpir, pero no está desechando la posibilidad de tomar un avión e irse a la zona, Ciro. Pero primero a ver si llega. Claro, pero al final digamos que la poderosa motivación de la hija lo está, le sugiere opciones que son pues, prácticamente imposibles, pero que ahorita él no descarta. Uf. Bueno. Vamos a pausa. Vamos a pausa, Ciro. Y bueno, pues en un rato más. Sí, por cierto, hablando de Europa y cambiando de tema. Sí, algo sobre nos da tiempo a COVID. salir del corte. Ahí es una Sí. noticia creo que relevante para viajeros internacionales, por supuesto. Sí. Para- ¿Tiene que ver con qué, Sofía? Para viajeros internacionales y quizá para ver este análisis de cómo se están quitando las restricciones. Ahora sucede en Francia, las restricciones por COVID, ya lo veíamos en Estados Unidos, lo veíamos en España también con quitar el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Ahora lo hace también Francia. Ellos deciden que a partir del 14 de marzo van a suspender el pase de vacunación anti-COVID que se pedía ¿Van a para entrar. suspender o lo van a eliminar? Van a eliminar la solicitud, la petición de pase. Ya no vas a necesitar pase ni para entrar al país ni para entrar a los establecimientos. Quitan también el uso de cubrebocas obligatorio. Solo va a ser obligatorio en transportes y en algunos establecimientos cerrados. Pero ya ni vacunación ni mascarilla para entrar a los Quizás lugares. te sigan pidiendo las pruebas en algunos países, que los franceses no la pedían. Pero lo dijo el doctor Moreno, lo dijiste Sí, tú, sí, lo correcto. dijimos nosotros Sí, sí, cuando sí. empezó otra vez el temor, por no decir terror, con Omicron. Ha de haber sido principio de noviembre, más o menos. Yo creo que sí. Mediados de noviembre. Algunas voces dijeron, si no es contagioso, si no tiene la letalidad, que ha tenido el COVID, esta puede terminar siendo, nunca dijeron una buena noticia, pero aquí se puede dar la transformación del COVID como lo conocemos, el COVID mortal, letal, decían endemia, algunos dijeron en un resfriado, y así fue para las personas vacunadas, que son mayoría en Europa, una amplia mayoría, y también aquí, no todas con dosis completa, pero ya vacunados, pues podría terminar siendo el final de la pandemia de COVID como la conocemos. El COVID, por lo visto, se va a quedar, quién sabe con cuántas variantes, quizá por los siglos de los siglos. Sí, Pero correcto. ya vimos, y lo vimos incluso con nuestros propios compañeros Así contagiados por Sí, Omicron. Sí. Pues unos días en Cosa casa. de 5 días, ¿no? Y Más a veces menos, ¿no? menos. Sí. Y regresaban. Dijimos, esto puede traer más adelante el relajamiento, si no es que la suspensión de muchas de las medidas. Acertaste. Raro.
Raro, Ciro, yo me guío por el doctor Moreno. Y ahí está, empiezan los franceses y vienen los alemanes y se acabará todo esto de que para poder entrar a un país o a un lugar necesitas tu certificado de vacunación. Nosotros, de todas formas, ¿cuántos tenemos, Manuel? Yo 4. ¿Cuántos tienes? 7. Yo 4. 7. 4, Ciro. Me hacen burla, pero tengo 4 y... No, está bien. Todavía podría ponerme otra si quiero, pero no quiero. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Bueno, ahí le va mi inglés. El World Padel Tour Mexico Open 2022. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, este es un torneo de pádel, Ciro, a ti que te interesa este deporte. Se va a presentar una conferencia de prensa un rato más, 1:30, ahorita, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Por supuesto, pues ahí está organizado, entre otras cosas, y patrocinado por la Alcaldía Benito Juárez. Pero bien interesante este torneo, Ciro, porque se va a llevar a cabo entre el 22 al 27 de noviembre, se va a preparar durante todo el año, van a participar más de 100 jugadores, tops del mundo, van a ser invitados, rama femenil como varonil, así que espero que te inviten. No, a mí no me ha llegado una invitación. Claro, señores del laberinto, ahí está equivocado el rol, pero bueno, todavía tienen chance. ¿Seguro entre los cuantos vienen? Entre los 100 jugadores, y yo creo que el sí, mundo, sí, les da tiempo de invitarte, ¿no? Debe ser como al pareja loco, como el 91. Olvide, ¿no? Bueno, pues entonces en el Juan de la Barrera, ¿Y? pues es la convocatoria que está haciendo. Yo pensé que tenía algo que ver con COVID o cosas. No, tiene que ver con el pádel, no. Tiene Muy que ver bien, con el bueno, deporte, pues ¿no? buena. Bueno, pausa, vamos a corte. ¿O tenías algo más? No, nada más comentar que el sismológico ajustó la magnitud 5.7 finalmente. A la baja. Habían dicho 6. Era 6.2, la ajustan a la baja a 5.7 en Isla Veracruz. 9:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, vamos con la información. A las 8:40 de la mañana se registró un sismo de 5.7 grados con epicentro en Veracruz. En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica. En México tiene más responsabilidad un director técnico de un partido de fútbol que quien persigue los delitos. Hay un pudridero social, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que lo sucedido en San José de Gracia, Michoacán, no es un tema de militares, sino de poder civil en el que están fallando todos, la Cámara de Senadores, el gobierno de Michoacán y el gobierno de la República. Sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el senador Martínez dijo que hay un equilibrismo diplomático porque el discurso del gobierno federal es poco soberano y poco valiente para condenar porque hoy la libertad se llama Ucrania. La invasión rusa en Ucrania ha obligado a más de 1 millón de personas a huir del país, según Naciones Unidas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a pedir ayuda internacional mientras las tropas rusas intensifican su ofensiva bombardeando zonas civiles y residenciales. De acuerdo con el portal alemán Correctiv, desde el martes el mundo le ha impuesto 977 sanciones a Rusia. A las 2:30 de la madrugada, hora de la Ciudad de México, salió el avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde Bucarest, Rumania. En el avión vienen 81 refugiados, entre ellos 44 mexicanos. Abimael era un muchacho sano que se fue a Estados Unidos a perseguir el sueño americano, pero le arrebataron la vida en el camino. Aseguró por la mañana Saqueo Bautista, tío de Abimael, uno de los 3 jóvenes que fueron asesinados el 19 de febrero en Phoenix, Arizona. Dijo que le pide al gobierno mexicano justicia y ayuda para repatriar los cuerpos a Oaxaca. El lunes continuará la audiencia contra Rafael Antonio Olvera, principal socio de FICREA. Está acusado, entre otros delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por haber defraudado a casi 7,000 personas, en su mayoría adultos mayores en el 2014. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 69 centavos. Maru Rojas, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Está empezando a hablar Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, en un conversatorio que tiene con los diputados federales de Morena en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados. Ha hablado ya la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil. En un día que se antoja sumamente difícil, a las 10 de la mañana iniciará la Junta de Coordinación Política para decidir qué se lleva hoy al Pleno,
se van a votar la creación de nuevas comisiones especiales. Se han inscrito más de 10 comisiones especiales y de estas 10 comisiones que tienen que ver con investigar la Casa Blanca, con la protección para periodistas, para investigar, la Casa Gris, para que se investigue el verdadero costo de haber interrumpido el aeropuerto de Texcoco, para investigar el daño ecológico del Tren Maya, solo se aceptará y llevará a tribuna a votación la creación de una comisión especial para investigar omisiones no de funcionarios menores, solo de Margarita Zavala en el caso de la guardería ABC. Los panistas ya preparan una verdadera ¿Omisiones de Margarita Zavala? Pues ¿qué sí, cargo tenía? No para investigar a nadie más. ¿Qué cargo tenía Margarita Zavala en el gobierno de Felipe Calderón? Ninguno. Además de que fue un tema que se discutió toda una sesión la semana pasada. Pero... Y pues hay cosas más importantes para crear más una allá comisión de eso, especial de las que ya habían desaparecido. ¿Cuál era el cargo público de Margarita Zavala en junio del 2009 o en los meses siguientes a la desgracia, a la tragedia? ¿Cuál era? Pues todo a raíz de las declaraciones del ministro presidente de la Corte y declaraciones que la propia Margarita Zavala nos dijo en entrevista, ni siquiera las menciona en el libro, y que pues el mismo ministro presidente de la Corte sabe, ella nos dijo que ella estuvo impulsando grupos de ayuda para las familias que estuvieron afectadas, que familiares quizá no cercanos pero relacionados con la guardería ABC siguen en la cárcel, que todo esto ha tenido un seguimiento jurídico y ha llegado a sus consecuencias. Y bueno, pues hoy los panistas nos dicen ya van con todo para la defensa, dicen que será un verdadero show la sesión en San Lázaro el día de hoy. Y también destacan que se reúnen la Comisión de Hacienda y la Comisión de Ética, que solamente lo hacen cuando tienen dictámenes importantes que aprobar. La Comisión de Ética tiene inscritas también varias quejas contra Gerardo Fernández Noroña, que no les había preocupado reunirse por ello, pero que no es extraño que se reúnan, sí, para sancionar al diputado Gabriel Cuadri por homofobia, de la que ha sido acusado constantemente por las diputadas trans. Y ese es el panorama hoy en San Lázaro, Ciro. Muchas gracias, Maru. Buen día. Estamos pendientes. Buen día. Jaime. Ciro, arrancó la segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Las negociaciones comenzaron hace ya unos minutos, estaban previstas para comenzar a las 4 de la tarde, hora de Kiev, y unos minutos después ya tenemos imágenes de los representantes de cada país sentados en la mesa. Los integrantes de ambos países se encuentran reunidos en Bielorrusia, como lo habíamos informado, en la región de Brest, en la frontera con Polonia. David Arkaima, uno de los negociadores de la delegación de Ucrania, en declaraciones a los medios dijo que el mínimo objetivo de las conversaciones de hoy con Rusia es acordar corredores humanitarios. Este tipo de zona desmilitarizada, temporal, destinada a permitir el tránsito seguro de ayuda humanitaria o refugiados fuera de las regiones de crisis. Este tipo de corredores que serían justo el tipo de instrumentos que le permitirían a la hija del señor Héctor Escobedo, que acabamos de entrevistar, poder salir hacia las fronteras y lograr escapar de este tipo de conflictos. Además, otro de los representantes de Ucrania, el consejero de la presidencia, Mikhailo Podolyak, publicó en su cuenta de Twitter: empezamos a hablar con los representantes rusos. Los temas de la agenda son el cese al fuego inmediato, armisticio y los corredores humanitarios. Y el presidente de Francia, Ciro, ¿no? El francés Emmanuel Macron, dice que después de una llamada con el presidente Putin, lo peor está por venir en Ucrania. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. 5 días de los hechos en San José de Gracia, Humberto Padgett, y no hay información de nada. Ni siquiera se puede determinar el número de personas que fueron ejecutadas, fusiladas, da lo mismo. Nada. No, y a pesar de todos los elementos que tiene la autoridad, fue a la luz del día, la gente se había amenazado, existe conocimiento de las personas que tenían la confrontación, el nombre del victimario, de la víctima, con la autoridad ahí presente, con además muchísima tensión, incluida la del presidente, y a pesar de todo eso, en realidad no se tiene nada. Creo que un caso que se vuelve un caso emblemático, primero porque es la peor masacre en lo que va del año, y segundo
porque muestra con claridad la ineficacia del Ministerio Público, en este caso el michoacano, pero con la asistencia del gobierno federal. Si esto ocurriera, cuando estas cosas ocurren en el monte, en la noche, en lo que nadie ve, aquí incluso estuvo videograbado y a pesar de eso, los delincuentes tuvieron todo el tiempo para hacer una operación de limpieza y de desplazamiento de los cadáveres. Nada. O sea, así las cosas, pues el inspector de la Pantera Rosa queda como Sherlock Holmes ante lo que vemos en Michoacán. Dejo. 5 días. 5 días. Bueno, gracias, Humberto. Gracias. Y la Sedena, Ciro, bueno, la Sedena, la Fiscalía de la República están dando a conocer de un aseguramiento en Sonora, después de un trabajo que se hizo el 1 y 2 de marzo, pues muchísimo, Ciro, cartuchos de diversos calibres, casi 3 millones de cartuchos, es muchísimo. Probablemente el mayor aseguramiento de estos, ¿no? De cartuchos, cargadores, 14,700, armas largas, 128, en fin. Todo esto en Sonora, ojo, en Sonora. Presentado hace unos minutos precisamente por la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía de la República. Enrique Burak. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo están? Don Enrique Burak. Buenos días. Bueno, ayer platicábamos justamente en este espacio que se iba a tomar el día de ayer la decisión sobre Santiago Solari, el técnico del equipo del América, después del empate que tuvieron en contra de Querétaro. Inefectivamente, como diría aquel. El caso es que, bueno, despidieron a Solari, que tuvo un muy buen primer torneo, quedaron en segundo lugar en la liga. No fueron primeros por aquellos puntos que les quitaron por alineación indebida en contra del Atlas, pero en la liguilla perdieron en contra del equipo de Pachuca y luego en el torneo anterior primer lugar en la tabla general, pero fueron eliminados por el conjunto de Pumas y el equipo se desdibujó para este torneo. El América está en el último lugar en la tabla general. De hecho, es la 13ª vez que el América está en alguna jornada en el último lugar en torneos cortos y la última ocasión había sido en 2017. Entonces, bueno, se va Solari, el América que tiene partido este fin de semana en contra del equipo de Monterrey, que ya va a tener oficialmente como técnico a Víctor Manuel Vucetich, y a la semana siguiente estarán recibiendo al Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Entonces es un panorama interesante para el América. Por cierto, se pensaba en Gilberto Adame para que fuera el hombre que de manera interina dirigiera al América, sin embargo renunció. El doctor Gilberto Adame, este es otro. El famosísimo dermatólogo. No, este es... Le mandamos abrazo. Sí, pero no es él. No, este es otro. Este es un, es como diría el perro Bermúdez. Bermúdez. Es una eminencia. Sí, saludos al querido Gilberto. Como diría el perro Bermúdez, seguro no es homónime. Bueno. Homónime. Qué raro. Sí. Y bueno, por cierto, del América... Y el doctor Moreno, que dirige al Cruz Azul. ¿No? Estaría muy bien, estaría muy Moreno, bien. gran aficionado a los Vaqueros de Dallas, por cierto. Pero bueno, mira, a propósito de nada. Entonces déjame decirte otra cosa. A propósito de nada, al doctor yo no Moreno, saqué el tema, compañero. Seguro no es el querido doctor Gilberto Adame. Pues mira, que yo sepa, pues si es auxiliar técnico del América, pues yo creo que no da consultas en la tarde, ¿verdad? Bueno, se habla de Juan Carlos Osorio, que está dirigiendo al América de Cali, pero bueno, la verdad es que son simplemente... ¿Juan Carlos o Miguel Ángel? No, Juan Carlos. Juan Carlos. Aquel que dirigiera la selección mexicana. Ese no. Entonces, ¿quién va a ser? Pues yo qué sé, yo no soy Santiago Baños. Bueno. El Mazatlán, por cierto, también despidió a su técnico el día de ayer, Beñat San José, español, que dirigió un par de torneos, 7 victorias en 24 partidos. Son hasta ahora 7 entrenadores los que han despedido en el fútbol mexicano y van apenas 8 jornadas. El día de ayer, por cierto, en los partidos que se jugaron, el Pachuca le ganó 1-0 al Atlas, Tigres 2-2 frente a Cruz Azul. Ahora la Cruz Azulió Tigres, porque Tigres ganaba 2-0 y les alcanzó el equipo de Cruz Azul con gol de Ignacio Rivera al minuto 93. Como bien me corrigió Ciro ayer, la Cruz Azulidad es cuando pierdes, no cuando empatas, amigo. Sí. ¿Vale? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Es cuando dejas ir un resultado a favor. ¿Cómo ves? Bueno, ¿no? Bueno, yo me quedé con el doctor Gilberto Adame. Pero... Exactamente. Bueno, el San Luis 2-2 en contra de Chivas. San Luis ganaba 2-0, Chivas alcanzaron a 2 y Santos le gana 3-2 al equipo de Pumas. Con estos resultados, Pachuca es ahora el líder del fútbol mexicano con 19 puntos. Luego viene Puebla con 18, Tigres con 17 y Cruz Azul tiene 14 unidades. Platicarles también acerca de Roman Abramovich, quien es este famoso oligarca ruso, quien era el propietario, o sigue siendo el propietario. O sea, ¿un rico?
Aquí les decimos empresarios. No, lo que pasa es que oligarca es aquel que, gracias a su cercanía con el poder, Putin en este caso, pues hace serie de negocios. Por supuesto, no hay ningún entre tú y yo. manual de sociología ni de nada que defina a un oligarca como un empresario cercano al poder y menos a Putin, pero bueno, te la pasamos, te estamos pasando todas. Esto va dentro de la categoría. Pero bueno, ¿qué hoy pasó no con el empresario? El caso es que Abramovich estuvo básicamente presionado. Sí. Bueno, pero él dice que después de 19 años pone a la venta al conjunto de el Chelsea. Ahora ustedes tienen $2.200 millones. Pues entonces o compramos Citibanamex o compramos el Chelsea. ¿Es lo que vale el Chelsea? Sí. Valen el mucho valor más las de mercado franquicias que anda de por la ahí. NFL, ¿no? Franquicias de la NFL, bueno, los Vaqueros de Dallas valen más de $5,000 millones. 2 veces el Chelsea. No gana nada. Pero el último equipo de grandes ligas que se vendieron fueron los Mets hace un par de años, fueron $2.200 millones. Como el Chelsea. Ándale, exactamente. Y uno pensaría que el Chelsea vale más que los Mets de Nueva York, ¿no? Pues es el campeón de Europa, el Chelsea, es correcto, el campeón de Europa, de Champions. Claro, pero bueno, pues son mercados diferentes, en fin, ¿no? Países diferentes. No te gusta nada. ¿Qué más? Dijo el otro. Bueno, por cierto que ayer había dicho el Comité Paralímpico, los Juegos Paralímpicos Invernales inician el próximo viernes, esto va a ser en Beijing, y habían dicho, bueno, vamos a permitir que participen. ¿El próximo es mañana? El próximo viernes. Por supuesto, así no la riegas, compañero. Este viernes, mañana. Bueno, habían dicho que los atletas rusos y bielorrusos no podrían participar representando a sus países. Pues que se quiten la nacionalidad, Enrique. Sin embargo, pues recibió muchas críticas y lo que se determina es que, ¿saben qué? De plano ya ni vengan. ¿Sabes qué? Sí, muchas gracias. Ya, que ni vengan, o sea, ya ni como atletas neutrales que iban a participar, su himno que iba a ser del Comité Paralímpico, en fin, ahora dijeron, ¿saben qué? Mejor ya ni vengan, ya no pueden participar. Hemos seguido aquí el caso de Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, bueno, desconocido por la Federación Internacional, pero apoyado por la CONADE. Y ayer hubo una situación interesante porque el Tribunal de Arbitraje del Deporte da a conocer una determinación donde dicen, se declara sin lugar la solicitud presentada por la Federación Mexicana de Natación el 4 de febrero del 2022 para la suspensión de la ejecución de la decisión dictada el 17 de enero del 2022 por el Buró de la FIFA. Esto quiere decir que en aquella ocasión se estableció un comité estabilizador que evidentemente desconoce Kirill Todorov. Aunque no es un paso definitivo, porque todavía pueden venir apelaciones a esta decisión de parte del TAS, pero bueno, sí es un golpe fuerte para Kirill Todorov, que próximamente, por cierto, vienen selectivos nacionales de natación, y él ya está haciendo sus convocatorias, pero sabemos que no son válidas, de cualquier manera las sigue haciendo, mientras que el Comité de Estabilización también lo hace. ¿Todorov de origen ruso? De origen ruso. Ucranio. Me parece que es ruso. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Algún mensaje para los oligarcas antes de irte? Es que no escuchó el programa. No escuchaste el programa como a las 7:45 por ahí. Estabas dormido. Estaba dormido. Hubo una larga disertación sobre el uso del término oligarca. Y luego viene nuestro especialista en deportes, una leyenda de los medios de comunicación, Enrique Burak, y lo primero que dice, ese señor ese oligarca del Chelsea. Bueno, así pues no escuchaste el programa, pero se acabó el Si quieren le podemos seguir con Poza, no hay problema. Quédate con Javier. Ahí te lo dejamos, Javier. Gracias al equipo por la mañana, se quedan con Javier Poza. Buen jueves, pásela muy bien.